Aquí conocerás todo lo que necesitas saber sobre la fe cristiana. Bienvenidos a Cristianismo Moderno, un espacio creado para explorar y profundizar en algunos aspectos de la fe aplicados al mundo moderno. Hola, soy Cristian Ortiz y tengo el gusto de ser su host, y hoy tengo dos invitados espectaculares para compartir una conversación interesante acerca de sana doctrina. Así que quiero darle la bienvenida y la entrada a Dani Cano y a David Osorio. Y bueno, Dani, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿A qué te dedicas? Gracias, Cristian, por la invitación. Y bueno, como lo digo siempre, un apasionado de Cristo primero que todo. Y en mis ratos libres, pues administrador de empresas, trabajo con el sector productivo de la región y de la ciudad. Así es que, pues muy complacido de estar acá y de poder compartir un poco conocimientos y experiencias del mundo cristiano que han impactado mi vida. Muy bien, muchas gracias y bienvenido nuevamente. David. Cristian, muchas gracias por la invitación. Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de servirle como pastor en una iglesia en el corregimiento de San Cristóbal, aquí en la ciudad de Medellín, y allí sirvo junto con mi esposa y nuestro hijo Tomás. Gracias otra vez por la invitación. Muy bien, sean muy bienvenidos. Hoy estamos estrenando nuestro primer episodio y vamos a hablar acerca de un tema bastante relevante en el mundo moderno. Hoy vamos a hablar acerca de sana doctrina. Y bueno, quiero empezar para entrar en materia planteando una primera pregunta. Este término es muy mencionado en los púlpitos de todas las iglesias de nuestro país, sana doctrina. Y aunque es tan mencionado, tan popular, creo que es muy poco entendido por muchas personas aún. Así que la primera pregunta para ti, Dani, es, bueno, ¿qué significa en realidad sana doctrina? Bueno, Cristian, lo primero es que hay que ir al significado de la palabra, a la etimología. Lo primero, sana, de saludable, y doctrina, enseñanza. Entonces estamos hablando de una enseñanza saludable. Y digámoslo así, cómo se podría interpretar eso en la actualidad. Digamos que es la manera como la enseñanza que se recibe es una enseñanza que realmente vivifica, aporta al desarrollo de la persona, pero también aporta a la salvación de su alma. Y pues cuando hablamos de sana doctrina, nosotros tenemos una base fundamental en la cual pensar. Y esa base son las Escrituras, es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿sí? Ahora, muchas iglesias hablan acerca de la Biblia, pero lo importante es poder tener como unos tips que seguramente pues vamos a estar conversando hoy a lo largo de este programa, de cómo diferenciar realmente si esas enseñanzas son 100% apegadas a lo que dice la Biblia, o por el contrario, si muchos, a pesar de hablar de Dios y de involucrar a Dios en sus enseñanzas o a Cristo en sus enseñanzas, pues le mezclan otras cosas que no dice la palabra de Dios. Muy bien. Mira, Cristian, con relación a lo que decía Dani, y se acuña muy bien, sí, el término mismo está en la Escritura. El apóstol Pablo lo usa, la sana doctrina. Y cuando pensamos en las iglesias, al final del día usted le pregunta a cualquier iglesia si son de sana doctrina y todas las iglesias van a decir que son de sana doctrina. Y ha sido un tema que a la iglesia en toda la historia siempre le ha preocupado, la sana doctrina. Le preocupó a los apóstoles, le preocupó a Pablo y le preocupó a la iglesia posapostólica. Después de que murieron los apóstoles, ese periodo se le llama la iglesia posapostólica, y de ahí que surge la necesidad de que la iglesia misma se ponga de acuerdo. Bueno, ¿qué es la sana doctrina para nosotros? Y dentro de las iniciativas de la iglesia posapostólica para poder definir en su tiempo lo que es o lo que era una iglesia de sana doctrina, surgieron, por ejemplo, los credos. El credo niceno, que es un credo histórico, un credo que le pertenece a toda la iglesia a través de los siglos. Son
resúmenes de la enseñanza cristiana que resumen eso, la sana doctrina. Y si pensamos en el mundo nuestro, en el día de hoy, nuestras iglesias tienen algo que tradicionalmente nosotros llamamos nuestra confesión de fe. Y cuando uno se acerca, uno es miembro de una iglesia y se acerca al pastor de la iglesia y uno le dice, pastor, yo quiero saber cuál es la confesión de fe de mi iglesia. Muy probablemente te van a compartir un pequeño resumen, de esos puntos básicos que resumen precisamente la fe que promulga, la fe que cree esa iglesia local en la que tú te reúnes. Y Dani ahorita nos decía, esa fe, esos puntos básicos deben de tener base la escritura. Entonces, si pudiéramos hacer una definición de qué es la sana doctrina, deberíamos de pensar primero que la sana doctrina son las enseñanzas acerca del evangelio de Cristo Jesús, enseñanzas que promulgaron los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio, y enseñanzas que al día de hoy nos ha llegado a nosotros. Entonces, al pensar en lo que es la sana doctrina es pensar en eso. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura de acuerdo a lo que es el evangelio y que lo debemos de seguir promulgando en el día de hoy? Muchas gracias a ambos por esta primera respuesta. Y Dani, tú dijiste algo muy interesante ahorita y es que esa buena enseñanza vivifica, hace crecer al creyente. Quisiera que profundizáramos un poquito más ahí. ¿Qué efectos se verían en una persona que es sometida o es expuesta a una sana doctrina? ¿Cuáles serían? Sé que pueden haber muchos, pero hablemos de cuáles serían los principales. Bueno, esa es una pregunta bastante valiosa, porque muchas personas pueden ir a distintas terapias o tener varios encuentros. En estos días conversaba con una persona que me decía, yo soy muy espiritual, y cuando lo escuchaba, pues empezaba a mezclar cosas de la Biblia con cosas de espiritismo o con cosas de meditación trascendental. Yo creo que hay un efecto, y es que muchas personas se pueden sentir muy bien en determinada práctica religiosa o en determinada práctica espiritual. Pero realmente el fruto de estar en un proceso de sana doctrina es un fruto de arrepentimiento, de entender que la persona es pecadora y que necesita cambiar su vida. No importa que la persona diga, mira, es que yo no miento, yo no soy ladrón, yo tengo una vida muy tranquila, tengo una familia normal, pero aún así la persona que está en un proceso de sana doctrina entiende que debe arrepentirse y luego sus frutos son de obediencia. Cuesta mucho entender que una persona camina por la sana doctrina si vemos que en su vida no se sujeta a ninguna autoridad, no pertenece a ninguna iglesia, a ningún proceso donde pueda ser mentorizado, donde pueda ser acompañado o donde pueda ir. Digamos que bíblicamente no existen las ovejas solas. Las ovejas pertenecen a un rebaño. Y muchas personas dicen que tienen una relación con Dios, pero realmente su vida no da frutos de obediencia ni frutos de arrepentimiento. Y ahí podemos entender que esa persona no está en un proceso de sana doctrina. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Pastor David, quisiera ahondar un poquito en algo que dijiste ahorita. La mayoría de iglesias dicen, o prácticamente todas dicen que son de sana doctrina. Todas van a decir eso. Pero ¿cómo empezar a identificar las que sí son y las que no son? Y aquí quiero referirme a un pequeño verso que menciona el apóstol Pablo, donde habla de doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Entonces empecemos a profundizar y a ahondar cómo diferenciar una iglesia que promueve la sana doctrina y otras que se han alejado de esas enseñanzas de Jesús y de los primeros apóstoles. Bueno, Cristian, de antemano, gracias por meterme en problemas porque el texto es bastante complejo, enseñanzas de demonios. Al pensar en lo que es la sana doctrina, debemos de precisamente entonces de partir del hecho de qué es lo que enseña la Escritura. Cuando el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo, cuidado con la doctrina, cuidado con las doctrinas de demonio, precisamente hace un comparativo entre lo que es la sana doctrina y la doctrina de demonios. Para el momento histórico en el cual el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, Timoteo es pastor en una iglesia
que el mismo Pablo estuvo en su proceso de plantación, es en la iglesia de Éfeso. Y allí, en la ciudad de Éfeso, una ciudad bastante religiosa, se había levantado una secta, inclusive ahorita Dani lo decía, hay personas muy espirituales y en la ciudad de Éfeso la verdad es que la gente era muy espiritual y había existía una enseñanza, el gnosticismo. Dentro de la enseñanza del gnosticismo se hablaba de que la carne era mala, el cuerpo mismo a per se, por sí mismo, esta carne es mala, que inclusive los gnósticos para aquel momento enseñaban de que comer ciertos tipos de alimentos era pecaminoso, porque como se alimentaba el cuerpo, se fortalecía la carne, y una cosa es las obras de la carne y otra cosa es el cuerpo mismo, y nosotros no podemos perder de vista lo que nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, el cuerpo en sí mismo no es malo, lo que son malos es el practicar las obras de la carne. Entonces, volviendo al tema del gnosticismo, inclusive los gnósticos para aquel momento prohibían casarse porque consideraban que las relaciones maritales entre hombre y mujer bajo el pacto matrimonial también eran malas, eran pecaminosas. Y precisamente el apóstol Pablo le quiere decir a Timoteo, cuidado con ese tipo de enseñanzas, porque esas enseñanzas son enseñanzas de demonios. Y uno tiene que viajar hasta Génesis capítulo 3 para uno poder hacer una conexión. Piensa que cuando Dios le dio la orden a Adán, de todo árbol podrás comer, pero no podrás comer del árbol del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirás. Satanás mismo entabló una conversación con Eva y Satanás tergiversa la sana doctrina de Dios. Y le dice, con que Dios les ha prohibido comer de los árboles que hay en el huerto. Y Eva responde diciéndole de manera correcta, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol del bien y del mal no podremos comer. Satanás la engaña y precisamente ese tipo de tergiversación de lo que dice la Escritura, lo que dice Dios, de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es noble, eso es la sana doctrina. En contraste, la doctrina de demonios es lo que acaba de hacer Satanás con Eva. Entonces, piensa en la ciudad de Éfeso, donde hay maestros, donde hay hombres que vienen disfrazados, literal, vienen disfrazados de cristianos, vienen disfrazados de ovejas, de buenos maestros y son falsos maestros, prohibiéndole a la iglesia que se case, prohibiéndoles que consuman ciertos alimentos, prohibiéndoles que inclusive que su cuerpo mismo, que es templo del Espíritu Santo, ya no lo deberían de por qué cuidar. Cristian, y cuando pensamos en el siglo XXI, nosotros debemos de entender que la pelea de la fe de la iglesia de Éfeso no necesariamente es la misma nuestra, pero la doctrina de los demonios sigue vigente. Persiste. Persistido. Y piensen en lo siguiente, piensen en cuáles son los templos que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Ya no son el templo de Diana de los Efesios. Nuestros templos ya son los centros comerciales. Nuestros templos ya son los gimnasios. Nuestros templos ya son los spa. Y no estoy diciendo de que quien vaya a un centro comercial, a un gimnasio, a un spa, es pecador por sí mismo. No, sino que a qué le estamos rindiendo culto. ¿Dónde está cambiando nuestro foco? Porque precisamente la sana doctrina forma una cosmovisión de tener a Dios en el centro. Piensen, ¿cuál es la cosmovisión que se está formando en el ciudadano del siglo XXI cuando se le hace tanto énfasis al poder adquisitivo? Al cuerpo. El Sí. cuerpo. Y ustedes... Al éxito profesional, podría ser. Y ahí quiero empatar con algo que también el apóstol Pablo hace énfasis ya en otros textos complementarios a ese, y es que tendrán comezón de oír, es decir, que las personas se amontonarán escuchando fábulas, preferirán escuchar fábulas que las mismas escrituras. Y eso es algo que estamos viviendo hoy, es decir, las personas hoy no quieren escuchar realmente lo que dice en esencia las escrituras, sino que quieren escuchar superficialmente lo que dicen las escrituras y abandonar cualquier ejercicio que implique, voy a ponerlo en el caso del gimnasio, ejercitar la fe.
Es decir, algo que persista en el tiempo y que la persona tenga que, así como las personas que son juiciosas yendo al gimnasio ejercitando su cuerpo para poder ver los resultados, la gente ya no se quiere ejercitar en el alma, en el espíritu. Hay una falsa espiritualidad y una espiritualidad muy superficial, donde la gente no quiere escuchar realmente la sana doctrina y resulta que están engañados por una corriente porque las escrituras claramente pues, hablan de la necesidad de la salvación y de la necesidad de que cada persona, cada uno de nosotros de manera individual se acerque a Jesús, lo reciba como Señor y Salvador de su vida. Y esa parte la gente no quiere escucharla porque no quiere rendirse a Jesús, a sus enseñanzas y a vivir una vida como Jesús quiere que la vivamos. Muy bien. Aquí hemos puesto unos temas bastante interesantes y hemos aprendido a través de esta conversación de que la doctrina que no es sana no es algo nuevo, no es algo nuevo, sino que viene desde el mismo inicio de la humanidad. Lo podemos decir que vienen de Génesis capítulo 3. Capítulo 3 y pues fue algo que también Jesús combatió, que los apóstoles combatieron y que hoy en día pues nosotros no estamos exentos de esa batalla. Ahora quiero colocarles un reto bien interesante y quiero que nuestros oyentes se lleven algo muy interesante y que sea por lo menos unos tips, unas herramientas para identificar cuando una enseñanza no está de acuerdo a los fundamentos de la fe puestos por Jesús y luego expandidos por los apóstoles. Quisiera plantearles que por lo menos cada uno de ustedes nos regale tres aspectos, 3 puntos que si una persona escucha alguna vez en alguna iglesia, sea por lo menos una alerta, una señal de alerta, decir, bueno, voy a parar acá, voy a profundizar, voy a investigar si esto que me están enseñando realmente está de acuerdo con la palabra. ¿Aceptan el reto? Así es. Muy bien, entonces, Dani, comencemos contigo. Tres puntos que nos podamos llevar hoy. Bueno, hay 3 puntos de varios, pero voy a señalar, como tú lo dices en el reto 3. El primero, la necesidad de convencimiento de pecado. Es decir, por ahí parte todo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Iglesia que no enseñe que las personas son pecadoras y deben tener un proceso de arrepentimiento, de encuentro con Dios, es una iglesia de falsa doctrina o de una doctrina no muy saludable. Es decir, iglesias que se enfoquen únicamente en el bienestar, en el activismo, en la comunidad, que todas estas son cosas muy importantes, ¿cierto? Digámoslo así, en el trabajo social, en generar comunidades de valor, todo esto es muy importante y hace parte del evangelio. Pero si eso desplaza el que se le enseña a las personas que la salvación, más bien que su vida necesita un proceso de salvación, es una falsa iglesia o una falsa doctrina, o esa iglesia no camina totalmente por una sana doctrina. 2, que Jesucristo es Dios. Iglesia que no enseñe que Jesucristo es Dios, no la podemos catalogar como iglesia de sana doctrina. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas personas pueden confundir que Jesús es un ángel, que Jesús era un buen profeta, que Jesús era simplemente un buen ser humano. Pero si no enseña que Jesucristo es Dios, es una doctrina falsa. Y quiero agradecerte por llegar hasta este punto del video. Y en estos agradecimientos también quiero incluir a Tecno Importaciones Estudio, que nos ha facilitado este hermoso lugar con todos los equipos necesarios para tener esta linda conversación. Si tú también tienes la idea de poder grabar tu contenido audiovisual, pues aquí es el lugar donde puedes encontrar todo lo necesario. Aquí debajo tendrás todos los datos de contacto también para que puedas ponerte allí en contacto y venir acá y grabar tu contenido.
continuamos con el episodio. Y pues hacer una aclaración, he tenido la oportunidad de leer pues algunos textos y nunca en mi vida he escuchado algo en contra de Jesús, ¿cierto? De que de pronto decía cosas que no eran o que no tenían sentido. De todo lo que he leído y he escuchado en mi vida, siempre he escuchado cosas buenas de Jesús, pero no siempre he escuchado que Jesús es Dios, ¿cierto? Lo que tú decías, no, era un muy buen profeta, era un muy buen ser humano, un excelente maestro, un buen rabí, pero ¿qué diferencia hace que reconozcamos que Jesús fue y es el Hijo de Dios? Así es. Y voy a decir un tercero de muchos que seguramente David podrá tocar otros, es la existencia de la vida eterna. Es decir, muchas falsas doctrinas enseñan, no, tú te mueres y aquí se acaba todo en la tierra. No hay nada después. O muchos enseñan que después de que te mueres tienes una segunda oportunidad. La Biblia es enfática en que solamente hay dos caminos después de la muerte. O la eternidad con Cristo, lo que llamamos el cielo, ¿cierto? O el infierno, castigo eterno. No hay caminos intermedios, ni no hay nada que se pueda hacer después de la muerte para solucionar lo que no se hizo en vida, que era aceptar la salvación de Jesucristo. Muy bien, vamos ahorita a hacer un resumen, pero estos están muy interesantes. Pastor David, ¿qué otros 3 puntos podríamos agregar a esta lista? Cristian, yo agregaría que una iglesia de sana doctrina predica la escritura. Y cuando pienso en predicarla, en que se predica la escritura, no es meramente que tú vas a una iglesia y te leen la Biblia. No, inclusive hasta en la radio un locutor puede iniciar su programa leyendo la Biblia y qué bueno, pero eso hay una gran diferencia entre leer la Biblia y que se te predique la escritura. Cuando tú eres parte de una iglesia en la que se predica la escritura, se predica el texto que se te está leyendo y ese texto que la manera como se te presenta, como se te habla, está de acuerdo a toda la teología bíblica, es una iglesia de sana doctrina. Es un punto neurálgico para muchos creyentes porque yo reconozco que en ocasiones tenemos muy poca formación bíblica y teológica en nuestras iglesias y aún en el ciudadano de a pie. En muy pocas ocasiones se puede tener acceso a un curso básico de teología, pero cuando yo como cristiano, y Dani ahorita nos lo decía, estoy viviendo mi proceso de arrepentimiento, eso implica de que el Espíritu Santo está obrando en mí. Y si el Espíritu Santo está obrando en mí, él mismo me conduce a que yo pueda leer en la Escritura y que lo que me están enseñando en la iglesia donde estoy participando, si es conforme a lo que dice la Escritura y no son meramente, lo voy a decir así, una cosa es que a uno le cuenten un testimonio personal y eso no es una predicación bíblica. Otra cosa es que te hablen desde las experiencias personales. Yo viví, pero eso no es una predicación bíblica. Entonces creo que ahí tenemos también un poquito de ayuda para poder entender qué es que se me enseñe la escritura y no las experiencias, los testimonios personales, simplemente el yo vi, el yo escuché. Ese es el primer punto. Un segundo punto para poder reconocer que una iglesia es de sana doctrina es muy importante, es que nunca te van a pedir que hagas algo que no es bíblico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Piensa en la misma escritura. En ocasiones los hombres y las mujeres tratando de sorprender a Dios nos inventamos unas cosas que son desastrosas. Uno se encuentra con una historia en la Biblia donde un hombre que le prometió a Dios hacer un sacrificio humano y Dios nunca pidió en toda la escritura, nunca pidió que se hicieran sacrificios humanos. Entonces en ocasiones nosotros vivimos en el siglo XXI donde hay muchas iglesias que manipulan emocional y espiritualmente a las personas pidiéndoles que hagan cosas que no son bíblicas. Se abusa psicológicamente de las personas, se abusa sexualmente y se abusa económicamente. Entonces, si tú estás en una iglesia y te piden a ti que hagas algo a nivel económico o a nivel sexual o inclusive, sí,
tú como persona y que eso no está en la escritura, no, huye, sal corriendo de ahí porque eso no es sana doctrina. Y es como una forma de manipular a Dios o ganar de alguna forma el favor de Dios, lo cual creo que no es posible No, realmente. definitivamente a Dios no lo podemos manipular. Y un tercer aspecto de poder reconocer una iglesia de sana doctrina es que la iglesia tenga un gobierno eclesial. Que haya un gobierno eclesial. ¿Cómo así? Tú reconoces una iglesia de sana doctrina cuando hay un pastor y ese pastor está rodeado de un equipo pastoral y es muy valioso. Porque cuando la iglesia solamente hay lo voy a decir así, nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados al caudillismo, a los caciques. Entonces nosotros vemos en una sola persona el ungido de Jehová, que es una expresión del Antiguo Testamento, y solo él, la palabra no se le puede refutar de alguna manera, no se puede corregir. Yo creo que eso es un tercer elemento para poder reconocer una iglesia de sana doctrina. Porque las iglesias en el Nuevo Testamento, y cuando tú y yo tenemos la oportunidad de leer las cartas pastorales, nos damos cuenta que el mismo Pablo a Timoteo y a Tito los animan a establecer ancianos al interior de la iglesia. Y es que es sano que en una iglesia no solamente haya un solo pastor o una sola persona que toma las decisiones, sino que haya ese cuerpo pastoral que ayuda a cuidar aún esa cabeza principal, que hay un pastor responsable, pero definitivamente tiene que tener un cuerpo de liderazgo que lo acompañe. Sé que no es el tema y sin salirnos mucho, pero ¿qué podría pasar, cierto? ¿Qué podría pasar en el caso de que una persona solamente dentro de una iglesia, pastor, líder, tenga todo el poder y no esté rodeado de estas personas que lo puedan apoyar, corregir? ¿Qué podría pasar? ¿Y qué ha pasado en nuestra historia reciente? Pues definitivamente las iglesias que más problemas doctrinales han sostenido son precisamente las que son lideradas por una sola persona, las que llevan solo él puede hablar, solo él tiene la razón, solo él tiene la verdad, y se olvidan de lo que la misma escritura dice. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Inclusive, cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta de que la iglesia de Jerusalén tenía un concilio. Estaban los 12 y los 12 se ponían de acuerdo, los 12 tomaban decisiones guiados por el Espíritu Santo, no era una sola persona. Yeah. Entonces, inclusive, si uno va y busca ahorita mismo, googlea y busca los escándalos de las iglesias en los últimos 10 años, son iglesias que han estado a cargo de una sola persona. Una sola persona, porque no han tenido precisamente esa posibilidad de corrección. De ser corregidos, inclusive hay que decirlo así, de ser juzgados por sus consiervos a la luz de la escritura. Sí. A la luz, no porque sus consiervos ocupen el lugar de Dios, sino porque sus consiervos llaman la atención desde lo que dice la escritura. Y eso es necesario. Muy bien, Dani, quiero que sigamos por esta misma línea y se me viene a la mente una frase que escuché alguna vez que dice que la peor mentira o la mentira que más hace daño no es la que va totalmente opuesta a la verdad, sino la que la tergiversa sutilmente, ¿sí? Como hablábamos ahorita con esa mentira inicial del diablo, de Satanás en contra de Eva. Ahora, la pregunta que quiero hacerles y plantear sobre la mesa es la siguiente. ¿Cuáles son esas pequeñas, sutiles mentiras, desviaciones de la gran verdad que se han infiltrado en los últimos años en la iglesia cristiana moderna, especialmente en nuestro contexto latinoamericano? Cristian, aquí hay que decir una verdad que a veces puede doler, pero que hay que decirla, y es que muchas iglesias de sana doctrina que inician siendo iglesias de sana doctrina son las que posteriormente dejan infiltrar, como tú dices, esas pequeñas zorras o esos pequeños elementos que van tergiversando la sana doctrina. Es decir, hay que decirlo, y es que muchas personas afuera dicen, no, pero es que en las iglesias evangélicas roban, o el pastor es un abusador, o el pastor o es un engaño, una estafa. Eso no sucede en la mayoría de iglesias, como lo decía David ahorita.
sucede en algunas, lo que pasa es que eso genera muchos ruidos. Y ahí es donde creo que hay algunos peligros que vale la pena mencionar. Primero, hay un afán porque, sobre todo en Latinoamérica, de cómo pasar de la pobreza a la abundancia o de la pobreza a la riqueza. Y digamos que algunas iglesias han torcido algunos pasajes bíblicos de una manera muy sutil, como lo dices tú, para tratar de enseñar aspectos de cómo Dios quiere que las personas sean ricas y sacarlos de la pobreza, pero a costa de promesas o de que las personas den dinero, como no está enseñado en la palabra de Dios. Y digamos que esa es una lucha muy fuerte con algunas corrientes de iglesias donde se enseña mucho sobre la prosperidad económica, más que sobre la salvación o sobre una vida piadosa o una vida conforme al corazón de Dios. Entonces ese es un tema muy, muy sutil. Otro tema es que a muchas personas corren a escuchar porque quieren escuchar relatos sobre su vida. Y digamos que en algunas iglesias se hacen prácticas de profecía que más que de profecía tienen más parecidos a tintes de adivinación. Y hay mucha gente todavía, sobre todo, hay que decirlo así, gente con poco nivel de formación espiritual y secular, que les encanta que les digan cosas que van a suceder. Y a eso se ha prestado para que algunas personas manipulen con el tema. Entonces, iglesias donde el centro se ha vuelto el dinero, iglesias donde el centro se ha vuelto adivinar o tratar de contarle el futuro a las personas, son indicios de que tal vez esa iglesia está empezando a perder o ha perdido el norte frente a esas prácticas que debe desarrollar. Otro tema muy sutil, que se necesiten otros intérpretes, otros libros o otras personas para conocer lo que dicen las escrituras. Como si a la Biblia le quedó faltando algo. Así o si a Jesús le quedó faltando algo importante por decirnos. Así es. Entonces hay personas que son expertas en volver a reeditar la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que empieza a hacer mucho daño en la gente. Y por eso, digamos que hay que quitar ese manto de que las iglesias son así. No, hay que buscar una iglesia de sana doctrina. Hay que entender que cuando Dios nos llama y nos pone esa inquietud de que lo busquemos a Él, Él también nos pondrá el camino para encontrar esa iglesia de sana doctrina. Pero si encontramos estos elementos que se están metiendo a nuestra iglesia, tenemos que, como decía David ahorita, huir de ahí. Muy bien. Mi pastor David, esta conversación no estuviera completa si no dejamos a todas las personas que nos escuchan algunas herramientas prácticas para estar prevenidos, para estar fortalecidos, para en caso tal de enfrentarnos a algunas de estas mentiras, todo lo que venimos hablando, podamos estar alertas, atentos y tomar acciones. Dejemos sobre la mesa también algunas soluciones. ¿Qué puede hacer el creyente? Vamos a ponerlo a nivel personal. ¿Qué puede hacer el creyente para prepararse para todo esto que estamos hablando? Cristian, hay algo que hay que reconocer aquí, es que poder hacer la tarea no va a ser fácil. Y con esto no quiero poner una carga que nadie sea capaz de llevar, sino que lo que sí necesitamos es nosotros ser conscientes de la urgencia del tiempo en el cual vivimos. Y es que nosotros podamos entender que vivimos en un tiempo en el cual es necesario que nosotros revisemos lo que estamos escuchando. Y al pensar ahí, tenemos que tener la actitud, como lo dice el libro de los Hechos, la actitud de los cristianos de Berea.
¿Cuál era la actitud de los cristianos de Berea? Que cada vez que el apóstol Pablo les enseñaba algo, ellos iban y rezaban la escritura a ver si lo que él les enseñaba era correcto, conforme a la escritura. Y cuando hablamos con los cristianos de Berea, ellos no tenían desde Génesis hasta el Apocalipsis, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, lo que nosotros llamaríamos. No tenían Google tampoco, sí, ni todas las versiones de la Biblia. Ni inteligencia artificial. Ni ChatGPT, ni nada. Entonces, Cristian, muy importante desde ahí que se pueda leer la escritura. Para mí eso es fundamental, porque es que cuando nosotros, a pesar de poder tener poco conocimiento teológico, nosotros leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios hablando a nosotros, a nuestros corazones. Y entonces, si nosotros como iglesia creemos que es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a empezar a cuestionar a ti de que lo que estás escuchando no es conforme a lo que estás leyendo, de que lo que están haciendo en la iglesia, de la que estás participando, no es conforme a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, son esas alarmas que se te van a prender. Y si, por ejemplo, hay una persona que dice, yo me hago la pregunta, si yo estoy en una iglesia de sana doctrina, ¿yo qué hago para poder saber? Lo primero es poder ir y pedir la confesión de fe de la iglesia a la que está participando. Pastor, yo quiero que me entregue la confesión de fe de la iglesia. Segundo, que yo quiero que usted me pueda contar cómo funciona el gobierno aquí al interior de la iglesia, porque esas van a ser pequeñas luces que te van a dar a ti pistas de dónde estás caminando, a qué iglesia estás perteneciendo. Y aún, como diría el concurso, la llamada a un amigo. Poder buscar la ayuda de alguien maduro en la fe, de alguien cercano a ti, ya sea un amigo, ya sea un familiar, pero que haga parte de otra iglesia, porque pues no se puede hacer juicio de uno mismo. Entonces te puedes apoyar. Y palabras más, palabras menos, si todavía no, yo te diría, Cristian, que nos llamen y podemos conversar un poquito acerca de poder orientar un poquito más. Bueno, por supuesto, vamos a dejar por aquí algunos datos de contacto de nuestras iglesias para que en caso tal de que estés interesado, quieras conversar un poco más acerca de esto, lo podamos hacer. Y para ir cerrando, Dani, esta conversación que ha sido maravillosa, dejemos unas conclusiones finales sobre la mesa también, dirigida en este caso no solo al individuo, sino también a las iglesias y en especial a los responsables que están al frente de las iglesias para que podamos seguir siendo iglesias de sana doctrina. Me gusta ese punto que tocas, Cristian, porque digamos que he tenido la oportunidad de estar en ambos lados, ¿cierto? De ser una oveja de iglesia, de estar perteneciendo a una iglesia, de estar congregándome, de estar sujeta a un pastor, a unos líderes, y también me ha tocado hacer parte de ese liderazgo. Y creo que, para las personas del común que están muy inquietas en, bueno, pero tantas iglesias, ¿y yo a cuál asisto? ¿Y cuál es la verdadera? ¿Y por qué? Me parece muy importante lo que ha expuesto David. Escrituras. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dicen las escrituras? Si Dios te está llamando, así como llamó al eunuco que estaba en Hechos y estaba leyendo las escrituras, se le acercó el Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, cuando Dios empieza a inquietar nuestra vida, lo más seguro es que siempre nos va a poner un Felipe que nos ayude a interpretar correctamente las escrituras y que nos guíe a una buena iglesia. Lo segundo, para los que ya son cristianos o van a alguna iglesia, revisen bien, ¿cierto? A veces nos dejamos llevar mucho por las superficialidades, si la iglesia es grande, si la iglesia tiene un local espectacular, si la música suena bonito, si la gente se viste de X o Y manera. Yo pienso que como cristianos tenemos que fijarnos si se está haciendo una correcta enseñanza de la palabra.
Y eso es lo más importante, sea una iglesia chica, sea una iglesia grande, lo más importante es que lo que se esté enseñando esté conforme a las escrituras, a estos tips que hemos venido dando acerca de cómo identificar la sana doctrina. Y de parte de los líderes, de los pastores, yo creo que es muy importante trabajar los discipulados. El discipulado es cómo enseñarle el ABC de las escrituras a los creyentes. Y los pastores no pueden abandonar esa tarea, ¿cierto? También como gremio, si se quiere, como asociaciones de iglesias, nos falta hacer mucha pedagogía sobre cuál es nuestra iglesia y cuáles son los pilares, las confesiones de fe, los credos sobre los cuales estamos fundamentados, para que las personas puedan reconocer claramente qué principios y qué valores rigen esa iglesia donde yo puedo buscar y congregarme o que yo puedo identificar en las redes sociales. Ahí nos falta hacer un poquito más de pedagogía, pero decirle a todos a toda la audiencia que iglesias de sana doctrina sí hay. Hay muchas iglesias que están haciendo las cosas bien, que sus líderes están haciendo el trabajo de la obra de Dios, que están enfocadas a poblaciones con muchas necesidades y que no se puede juzgar desde afuera. Hay que entrar y conocer y permitir que Dios hable a nuestra vida y nos muestre en cuál iglesia nosotros debemos asistir y también poner nuestros dones y talentos a su servicio. Me queda una inquietud y es que estoy casi seguro que por lo menos la mitad de mis hermanos donde me congrego, si les pregunto si conocen cuál es la confesión de fe de nuestra iglesia, o por lo menos si saben que es una confesión de fe, la mayoría no sabrían. Entonces queda esa tarea importante para todos. Mi pastor David, quisiera que también dejaras algunas reflexiones finales, redondeando un poco todo lo que hemos hablado en esta conversación. Cristian, los pastores tenemos un desafío y es poder seguir apacentando la grey que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado y que nosotros podamos aprender a velar por nosotros mismos, porque es que el desvío de la sana doctrina comienza por la cabeza. Entonces, el nosotros poder como pastores aprender a caminar con otros pastores y a revisarnos a nosotros mismos es muy importante, es muy importante. Entonces, yo creo que parto de eso. Lo segundo es que a nivel de los cristianos, nosotros debemos de tener en cuenta que nuestra fe también tiene un aspecto intelectual. No solamente está el aspecto, lo voy a decir así, místico, del Espíritu Santo me habla, me guía, me conduce a través de la Escritura, sino que hay un aspecto intelectual de la fe y tenemos como cristianos en Latinoamérica, debemos de abordar el desafío de formarnos a nivel de nuestra fe, porque la única manera, definitivamente, como se entrenan los cajeros en los bancos, la única manera de reconocer el billete falso es única y exclusivamente reconociendo el billete bueno. Entonces yo los animaría a eso. Ya Dani lo dijo, los pastores deben de discipular, entonces las ovejas deben de asistir al discipulado. Y algo que yo enseño en la iglesia yo les digo a los hermanos y a los muchachos, a los más jóvenes, yo les digo, el discipulado dura toda la vida. Yo mismo en este momento, yo mismo estoy participando de un proceso de discipulado. Es diferente al que está recién bautizado, ¿no? Claro. Él tiene un nivel de discipulado y ahí va caminando, pero yo en este momento vivo un proceso de discipulado, entonces debemos de continuar ahí. Muy bien, yo simplemente quiero agradecerles a los dos por su tiempo, por compartir un poco de su conocimiento, su experiencia, y esperamos poder tener la oportunidad de conversar nuevamente acerca de otro tema fundamental para nuestra fe. ¿Sí? ¿Aceptan la invitación y el reto? Claro que sí, por aquí estaremos. Aquí estoy cuando tú me llames. Muy bien, chicos, y a todos los que nos han visto, simplemente también agradecerles por su tiempo. Esperamos en gran manera que hayan sido edificados, que hayan sido retados también, sin importar el nivel o el cargo que tengas actualmente en tu iglesia. Y te quiero invitar a que te suscribas aquí a este canal, a este podcast, en la plataforma en que nos estés viendo, porque
vienen muchas más conversaciones interesantes donde abordaremos otros temas relevantes para la iglesia moderna. Y mientras aparece por aquí otro video recomendado para que sigas aprendiendo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Tecno Importaciones Estudio por la maravillosa producción que hemos hecho, a las iglesias Emanuel por apoyar este proyecto y a nuestros invitados de hoy, Dani Cano y David Osorio. Así que mi nombre es Cristian y espero verte la siguiente ocasión. Chao, chao.